7 de la mañana con 40 minutos, 7:40 minutos. Saludamos también a nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales y que nos mandan saludos, sugerencias y hasta preguntas por esta vía. Está con nosotros ya la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Lira Villalba. ¿Cómo está, asambleísta Villalba? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por aceptar nuestra invitación a Punto Noticias en Pichincha Universal. ¿Qué se busca con esta acción que ustedes han decidido presentar para defender al Banco Central de una posible privatización, como se anuncia a través de este proyecto de ley de defensa de la dolarización que va a ser enviado en los próximos días a la Asamblea Nacional? Bienvenida. Muy buenos días, Licenia, Alexis, buenos días al Ecuador que nos escucha a través de Pichincha Universal. Es un gusto compartir con ustedes este espacio e informar a la ciudadanía lo que venimos construyendo desde la Asamblea Nacional y de manera específica desde la bancada de la Revolución Ciudadana. Ustedes han señalado un importante antecedente. El día de ayer, la bancada de la Revolución Ciudadana anunció la presentación de una acción de protección en contra de la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, como ustedes conocen, en marzo del año pasado se suscribió una primera carta de intención que fue ocultada por el gobierno nacional, posteriormente una en octubre del 2020, el 6 de octubre para ser precisos, cartas que contienen diferentes prácticamente acuerdos arbitrarios que hace en este caso el gobierno, el ejecutivo, con el Fondo Monetario Internacional, vulnerando la soberanía del Estado, vulnerando inclusive la independencia de las funciones, comprometiendo las decisiones de un poder distinto al del Ejecutivo, pero sobre todo vulnerando los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas ecuatorianas, que se van a ver afectados y se han visto ya afectados por las consecuencias de estos acuerdos que están al margen de los intereses del pueblo, indudablemente. Por ello, la bancada está proponiendo esta acción de protección que tiene varios fundamentos de los que podremos seguro desarrollar a lo largo de esta entrevista. ¿Cómo le va, asambleísta? Un gusto poder saludarle. ¿Por qué cree usted que hay en este momento, digamos, una corriente muy fuerte, sobre todo a nivel mediático, que está, digamos, por un lado, atacando determinada candidatura y por otro, manteniendo el silencio sobre este tema que es tan importante? Y no se está hablando mucho en los grandes medios sobre lo que podría suceder con esta reforma económica urgente que enviaría en los próximos días del gobierno y que podría trasladar el manejo y el control del Banco Central del Ecuador y todo lo que tiene que ver con la banca al sector privado, ¿no? de la banca y del ámbito financiero. ¿Por qué cree usted que está pasando todo esto en este momento, además que estamos en una etapa electoral? Bueno, Alexis, es de conocimiento público que las cortinas de humo han sido los principales eventos que anteceden a decisiones contrarias a los intereses del pueblo de parte del gobierno. Ahora, precisamente, el ambiente de la campaña electoral provoca tal vez una distracción de la ciudadanía en función de este debate tan elemental. Y es elemental, estimado Alexis, porque las consecuencias de haber cumplido con las condiciones adoptadas con el Fondo Monetario Internacional han traído desempleo para la ciudadanía, han traído un crecimiento de la tasa de pobreza impresionante, ha traído y va a traer todavía más vulneraciones de derecho porque el contenido de la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional es absolutamente lesivo. Se advierte la subida del IVA, se advierte quitarle las posibilidades, por ejemplo, a los adultos mayores de la devolución del IVA, algo que es un derecho adquirido y que por la Constitución no podría ser disminuido para los adultos mayores. Se habla de más reducción de la masa salarial, de reducción. Cuando hablan de masa salarial se habla de la eliminación de más puestos de empleo, pero también de la rebaja de los sueldos, de la generación de una circunstancia de desigualdad entre los funcionarios que tienen nombramiento, los de contrato, es decir, unos ganarán una cosa haciendo lo mismo y los otros otra cosa, y eso vulnera los derechos constitucionales. Pero también en esa carta de intención está establecido claramente la obligación que adquiere el Estado de promover o de hacer que se aprueben leyes, en este caso, que logren la independencia del Banco Central. Pero mire, Alexis, cómo nos marean a los ciudadanos. Estas propuestas de ley ya habían sido presentadas por el bloque de Creo, por ejemplo.
el jefe de bloque de Creo presentó un proyecto de ley para privatizar precisamente el Banco Central. Obviamente estaba en un trámite ordinario, luego pasaron por la ley económica urgente. Esto ya fue negado en la Asamblea Nacional y hoy, en medio de una coyuntura de campaña política, insisten nuevamente con este tema que es absolutamente lesivo para el Ecuador, y es lesivo porque sonaría bonito, Alexis, el tema de la independencia del Banco Central, pero cuando nos ponemos a analizar lo que eso significa y en qué condiciones lo quieren hacer, vemos que es absolutamente lesivo y que lo que quiere es favorecer los intereses de la banca, volviéndonos a una coyuntura peor que la de los 90, cuando se produjo lamentablemente el feriado bancario. Asambleísta Villalba, ¿contra quiénes se presentó esta acción de protección y cuál es el procedimiento? ¿Cuándo sabremos si se da aceptación o no? ¿Y qué pasaría en un hipotético de que se les dé la razón y acepten esta acción de protección? Sí, bueno, la acción de protección se presentó contra el presidente de la República y presidente, además del Comité de Deuda, presidente Lenín Moreno, luego también contra el ministro de Economía, el Procurador General del Estado, la misma Asamblea Nacional. Y la pretensión es la que usted señalaba al inicio de la entrevista, que se declare por sentencia la vulneración de derechos constitucionales y se suspenda el efecto de la carta de intención. Ese efecto de la carta de intención que tiene diferentes aristas, como he ido pues comentándoles a lo largo de la entrevista. Eso, nuestra posición es ojalá lograr que se acepte esta acción de protección. Si se acepta, estaríamos en una condición de oxígeno para el país, de oxígeno para el futuro, porque no solamente se quiere dejarnos, bueno, ya hemos visto el horror que ha significado la efectivización de las políticas fondomonetaristas, el entreguismo de parte del gobierno, pero todavía estaremos expuestos a anticiparnos, es decir, a eliminar la posibilidad de futuro. No solamente destruyeron lo que ya se hizo, no solamente destruyeron el presente, sino están pretendiendo dejar destruido por anticipado, obviamente, el futuro. Así que estamos sumamente preocupados y si esto no llega a pasar, si no nos dan la razón por diferentes presiones que sabemos que existen a nivel de la justicia, pues nosotros estaremos vigilantes en la Asamblea Nacional para que lo que se ha anunciado, por ejemplo, que en los próximos días se va a enviar un proyecto de ley económica urgente, pues sea ojalá negado por la Asamblea Nacional de forma rotunda. No se puede hacer entre gallos y medianoche al fin de un periodo legislativo reformas de este tamaño que comprometan el futuro del país sin ninguna validación previa, sino solamente con el compromiso que ha adquirido el Ejecutivo o el presidente de la República y su ministro de Finanzas con el Fondo Monetario Internacional a espaldas del pueblo ecuatoriano. Asambleísta Lira Villalba, usted acaba de decir un par de cosas que me permiten a mí engancharme con una pregunta que le tenía, y es, claro, es una decisión de última hora, entre gallos y medianoche, cuando un gobierno está ya de salida y cuando tenemos una asamblea que tiene más o menos 40 asambleístas alternos actuando porque los principales están en campaña para la reelección, y donde el CAL, digamos, no está representado ahora mismo por los principales, ¿no? Entonces, yo quisiera que usted nos aclare esa duda que tenemos, porque nos alertaba semanas atrás, días atrás, Esteban Albornoz, que si se ingresa este proyecto con carácter económico urgente, pasaría por el Ministerio de la Ley, porque no habría un CAL que califique el proyecto. Eso por un lado. Y por el otro, quisiera que se refiera a la posibilidad de reformar vía Asamblea Nacional en un plazo de 30 días, que es lo que permite la ley cuando se trata de un proyecto económico urgente, un asunto que está además vinculado con, digamos, normas expresas que están escritas en la Constitución de la República. Concretamente, artículo 303 de la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera. La formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva, y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, pero esto es una atribución del Ejecutivo expresamente. Entonces, ¿cómo pretenden pasarse por debajo la Constitución, hacer una reforma legal y privatizar el Banco Central? Mire, vamos respondiendo su doble pregunta, Alexis. En relación a cómo
cómo vemos el escenario en este momento, indudable, si es que el gobierno quiere presentar el proyecto de ley, en este momento se avisora un escenario de posible intención de pasar por el Ministerio de la Ley, dado lo que usted ya ha señalado, que no tenemos CAL en este momento y que no se va a conformar el CAL hasta cuando retornen de la licencia que han solicitado 4 de sus miembros en la Asamblea Nacional por el tema de candidaturas. Pero yo pienso que lo que podría pasar inclusive es de que esperen a su retorno y que quieran insistir con este tema. Siempre tendrán el as bajo la manga. Usted recordará digamos, el horrible paso por la Asamblea Nacional del asambleísta Mendoza, que siempre tendía hacia que como no se lograban consensos, trataban de pasar por el Ministerio de la Ley, demorando sin justificación. Eso ameritó peleas muy duras dentro de la comisión, de las que ustedes fueron testigos y que nosotros libramos con absoluta valentía. Y le decía, este sería el escenario. Si llegan a presentar este proyecto de ley, indudable el contenido de este proyecto de ley ha sido inclusive ya de alguna manera expuesto. Sé que se ha filtrado un documento, ayer lo exponía el Observatorio de la Dolarización, y el contenido de ese proyecto de ley es justo lo que usted señala, en los términos del acuerdo con el fondo y de la insistencia de los proyectos ya presentados y del proyecto de ley presentado por el jefe de bancada de Creo. Muchas cosas se están diciendo inclusive en el plan de gobierno de Lasso, el tema de la reducción de salarios, el tema del Banco Central, que está en la punta de la lengua de sus discursos. Y cuando hablan de la independencia del Banco Central, obviamente nos pintan como que no sea el asunto de la caja chica del gobierno, que no se utilice para ese fin, etcétera. Parecería sonar bien el tema, pero cuando ya vemos las reformas, pues estamos observando que le quieren cercenar al Banco Central la posibilidad, por ejemplo, de fijar las tasas en el tema bancario. Por ejemplo, de que le quieren quitar la responsabilidad al Ejecutivo, en este caso, que dicte política monetaria, y eso es una cosa bárbara. Usted ya lo ha señalado. La Constitución establece con claridad cuál es la función del Banco Central. Lo que quieren hacerle o convertirle al Banco Central es en una caja boba de pagos, en una instancia que solo respalde las acciones y sobre todo la salida de capitales de los bancos del sector privado, pero que no de ninguna manera sirva para fortalecer el sector público. Ya cercenaron la posibilidad de financiamiento, por ejemplo, del Banco Central en los anteriores proyectos de ley. Le dejaron para que pues pueda posibilitar la inyección de recursos para la banca pública, pero ahora todavía más van hacia allá, hacia quitarle esa posibilidad, hacia generar además un ambiente peor que el del salvataje bancario, un ambiente peor de lo que representó la GD, respaldando toda la salida de capitales del sector privado. También se van contra las cooperativas de ahorro y crédito pequeñas y medianas, prácticamente con la intención de desaparecerlas, de lo que he podido revisar en ese documento filtrado. Entonces, esto es un asunto de gran importancia. El hecho de quitarle la posibilidad al Ejecutivo y sobre todo pretender que el directorio del Banco Central se conforme con pues personas del ambiente privado con experiencia en el ámbito, precisamente nos da a entender de que los que van a estar en esas ternas que supuestamente se conformarán serán los ex banqueros o ex empleados de banqueros que ahora mismo han aparecido en este gobierno como ministros de Economía. Pasó con Richard Martínez, pasó con el actual ministro de Economía, y eso querrán. Luego, y además dejarnos por anticipado establecido el directorio para y el siguiente gobierno. Es decir, la irresponsabilidad, o más bien la mala intención que tiene este gobierno con todas estas medidas es indudable, y eso se tiene que frenar. Favorecer a la banca y a pretexto de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional es algo que el Ecuador tiene que debatir a nivel de la sociedad e impedir con todas las acciones ciudadanas y todas las acciones del nivel de representación que podamos hacerlo. Estamos frente a la posibilidad de perder el futuro si damos paso a este tipo de acciones
que lo que hacen es dejar desbaratada la posibilidad, como digo, de que el país salga adelante. Asambleísta Villalba, paralelamente a esto de la del Fondo Monetario Internacional que se está ya aplicando y que se han hecho ya varios desembolsos, si les dan la razón y se puede detener la carta de intención, el país puede tener problemas toda vez que el Fondo Monetario Internacional ya ha hecho desembolsos por este acuerdo. Y por otro lado, paralelamente le decía, a la carta de intención se ha llegado a un acuerdo con la DFC de Estados Unidos, que es una institución crediticia privada, para que le preste en teoría al Estado 3.500 millones de dólares a cambio también de la privatización de activos del Estado, y condicionando con quién debe ser el proveedor o no en materia de telecomunicaciones, como es el caso de China, de acuerdo a información que ha publicado Financial Times. ¿Ustedes van a pedir una explicación al ministro de Economía por este préstamo que a claras luces, a decir de los analistas, está chantajeando al país? Mire, nosotros tenemos que hacer que se transparenten todos los acuerdos que hayan sido por razones de deuda, pero desde luego tenemos que defender la soberanía del país. Ningún acuerdo, por importante que sea, por crediticio que sea, puede irse por encima de la Constitución. Todo tiene que sujetarse a lo que manda nuestra Constitución, lo demás es injerencia, lo demás es algo inválido inclusive, y esto se tiene que observar. Ya ha ocurrido en otros países. En Argentina, por ejemplo, también con Macri lograron niveles de absurdez como los que estamos observando ahora, quieren consolidar. Y no ha pasado lo que usted señala, que no se desentrega desembolsos, al contrario, han seguido los desembolsos. Eso se tiene que conversar, replantear para que desde luego estas cuestiones sean efectivas. Exactamente, si cabe el término, pero como le decía, Argentina hubo tramos, perdón que le interrumpa, asambleísta, en la Argentina hubo tramos del gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional que han sido catalogados como ilegales. Es que eso es. Ahora mismo lo que está pasando con el Ecuador es absolutamente ilegal. El simple hecho de que el Ejecutivo comprometa la decisión del Legislativo ya le hace ilegal. De por sí le hace ilegal, porque no puede comprometer las decisiones de otro poder. Eso está configurándose específicamente intromisión de funciones, y eso no puede pasar en el país, y no puede pasar con el aplauso de la legislatura, que para firmar esa carta de intención, por ejemplo, debió haberse pronunciado para que no se configure precisamente este asunto. Pero más allá de eso, la vulneración de derechos que señalaba, el tema de lo que quieren hacer con los adultos mayores, el asunto del desempleo, tantas otras cuestiones que ya se han ido configurando, el tema de la gasolina y un listado enorme que está dentro de esa carta de intención, que sigue sin traducirse oficialmente, pero que organismos sociales lo han traducido y han logrado con ello pues activar diferentes acciones para impedir desde luego este tema. Así que no hay que tenerle miedo a que no nos van a desembolsar. Además, ya ha habido un desembolso muy grande que tendrá que ser periódico lo siguiente, pero ya el Ecuador ha recibido diferentes recursos, y el Fondo Monetario debe ajustarse indudablemente a las políticas internas de cada país. No puede estar por encima de la Constitución, de la ley y sobre todo de los intereses de los ecuatorianos. El problema es que esos desembolsos, asambleísta Lira Villalba, han llegado también condicionado a una serie de ítems que tienen esos acuerdos, ¿no? Uno de esos del que usted señala y por el cual se han pronunciado ayer como bancada, que es el de reformar no solo desde la conformación, sino las competencias y atribuciones que tiene el Banco Central del Ecuador. Otros son los de como le han dado por llamarle a este tema tan románticamente, la monetización de los activos del Estado, que quieren rifarse las eléctricas, las telefónicas, e incluso hasta las antenas quieren vender, o sea, quieren poner en saldos al Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes desde la legislatura para tratar de bloquear que sigan rifando al Ecuador? Mire, nosotros hemos tomado ya varias iniciativas, Alexis. Ustedes son testigos. Por ejemplo, en el tema del Banco del Pacífico, personalmente he liderado un proceso que desde la Asamblea ha pretendido primero hacer que se respete la función legislativa y, por supuesto, que no se hagan las cosas a espaldas del pueblo ecuatoriano. Ese proceso del Banco del Pacífico es vergonzoso. El presidente de la CFN fue a la Asamblea a decir lo que es de información pública, que está colgado en las redes sociales, en sus páginas institucionales, sin querer entregar la información que se requiere sobre este proceso. Se negó a hacerlo, está en este momento procesado
judicialmente por parte de la Asamblea, que ha puesto una acción de acceso a la información, pero además ha iniciado un proceso de acción penal en contra de la CFN. Entonces nos estamos moviendo desde todos los ámbitos para impedir arbitrariedades. El tema de las privatizaciones es un asunto que nos preocupa, y nos preocupa porque en estas circunstancias lo que hacen es precisamente esconder la información, pero sobre todo hacerlo en perjuicio de los intereses del Estado en sí, porque no se conoce o se puede pretender más bien de que se venda a precio de gallina enferma en función de lo que se está realizando. Y claro, las intenciones de todas las reformas, también en la carta de intención del fondo está la reforma de empresas públicas, y todo siempre con la intención de comprimir el Estado. Con esa función, de alguna manera, hay un término que lo utilizan que de austeridad, esa austeridad que para varios pensadores económicos inclusive es calificada como austericidio, porque en efecto lo que significa es un suicidio del Estado, es desaparecer lo público, pues y nosotros tenemos el vivo ejemplo de que en el país lo público sí funciona, puede funcionar, no funcionó en el pasado, no funciona en el presente, pero sí funcionó en algún momento, y sabemos que hay que defender precisamente estos procesos que no son de una persona, le pertenecen a los ecuatorianos, y han dado ejemplos de eficiencia, como es, por ejemplo, el Banco del Pacífico y otras como el CNT y otras empresas que pues le han dado réditos al país considerables. Asambleísta Villalba, yo le quisiera preguntar sobre otro tema, y es este que tiene que ver con la de dominio, que tiene ya sospechas de inconstitucionalidad. Varios analistas señalan que tiene al menos 5 puntos en los que esta ley podría caer en la inconstitucionalidad, como es que tiene un carácter retroactivo, aunque el término que utilizan es la retrospectividad. ¿Cómo así una ley se aprueba casi de forma unánime, excepto por el voto o abstención de la legisladora Guiñaga, si tiene estos aparentes vicios de inconstitucionalidad en 5 temas puntuales? ¿Qué decir respecto a esta ley? Mire, esta ley pasó por 2 debates en la Asamblea Nacional, 2 debates y varios meses en la comisión que fue asignada para su tratamiento. Ahí se recibieron todo tipo de informaciones. El debate se cerró y el contenido de la ley indudablemente era el que se presentó para la votación. Se quisieron hacer unos cambios de última hora que no solventaban las preocupaciones que quizá muchos analistas jurídicos tienen en este momento, pero que son fruto también de recomendaciones de varios organismos y que han sido aparejadas de acuerdo a cierto criterio con el tema de la constitucionalidad. Son eventos excepcionales que, pues, dadas las circunstancias, también tienen que irse adaptando. Pero, pues, estamos pendientes de los pronunciamientos que se hallen. Todavía va a haber una objeción presidencial probable, o no sé si no exista, pero además se pueden analizar los temas de constitucionalidad aún desde varios ámbitos. La decisión de la Asamblea creo que fue una respuesta clara de que no nos podemos negar de ninguna manera a las acciones que tengan que ver con el combate a la corrupción. Esta ley ha sido muy debatida, inclusive a nivel social, quizá no profundizada, pero ha sido, pues, objeto de una demanda social, y nosotros respondemos a la demanda social siempre, desde luego articulándolo con el tema jurídico, pero a nivel de bancada lo que hemos revisado es que si bien existen cuestiones no perfectas, son perfectibles. Muchas leyes tendrán defectos en ese sentido, pero hemos dado un paso importante para el país. Asambleísta, sobre ese mismo tema, ¿usted prevé que puedan venir en el, digamos, escenario más cercano demandas de inconstitucionalidad? He escuchado igual que Licenia, y he visto también publicaciones de abogados, de gente que es especialista en materia jurídica y constitucional, que habla precisamente de ese tipo de vicios, más allá, digamos, de que la coyuntura política exigía que la Asamblea apruebe una nueva ley anticorrupción. O sea, y además que me resulta bastante gracioso, ¿no? Que este proyecto de ley se ha presentado por un legislador que ha sido cuestionado por abusar de un carnet de discapacidad para poder adquirir una camioneta de lujo, ¿no? Entonces, pero creo que la coyuntura a ustedes, sobre todo a ustedes como bancada de la Revolución Ciudadana, casi que les obligó a pronunciarse a favor de esta ley. Entonces, lo más probable es que haya pronunciamientos más adelante que vayan en esa línea, ¿no? De que declaren la inconstitucionalidad. Bueno, en principio el mensaje es claro de parte de la bancada: el que nada debe, nada teme.
Y por otro lado, también se ha logrado incorporar un asunto importantísimo, que es el de los paraísos fiscales, que probablemente es una de las cosas que más les hizo temblar a la bancada de la derecha, o la bancada del banquero, ¿no? Eso quiso Y sacar esa, José Serrano. José Serrano es el que quiso sacar ese cápita. no, eso fue preocupación del asambleísta Pachal en su momento en la propia mesa. Luego quisieron sacar una serie de aspectos de alguna manera que consideran fundamentales, pero la preocupación se notaba. Y se notó porque desde horas de la mañana, pues que estaba convocada la sesión, se cambió la hora, luego trataron de dilatar, que la reconsideración, la consideración, que lo uno y lo otro tratando de, pues, y hay que decirlo, estos cambios de último rato no eran legales. Alexis, usted ha estado cerca de nosotros en la Asamblea, siempre siguiendo el tema del desarrollo legislativo, y sabe que cuando un debate está cerrado no se pueden hacer cambios en el texto. A esto están muy acostumbrados, lo hicieron en la ley económica urgente. Acuérdese el papelón que hizo el asambleísta Marín en la ley económica urgente cuando mocionó cambios de último rato para lograr los votos y salvar la ley económica urgente. Entonces, esto no era legal, no se podían hacer cambios. Frente a eso, lo único que podíamos hacer es pronunciarnos a favor o en contra. Y hemos logrado algo importante, como le señalo, el tema de los paraísos fiscales, que puso a dudar y a temblar a toda la bancada del banquero. Pero esta ley, asambleísta Villalba, ¿eso no es? ¿Cómo entender este término de la retrospectividad? Mire, cuando hablamos de retrospectividad, y lo que quisieron cambiar es básicamente la terminología, pero se decía que quieren hacer que esto entre a equipararse con el tema de la prescripción de dominio, por ejemplo, que sea solo 15 años y que no sea para siempre y demás. Entonces, en ese sentido, habían algunos debates, algunos creían que pues no se podía equiparar porque no era lo mismo hablar de extinción que de prescripción, y no eran las mismas fundamentaciones las que se tienen en ese sentido. Entonces, de alguna manera hubo un debate fuerte al interno, pero habían más pros que contras, y cuando las leyes a veces no son absolutamente, yo diría, su contenido no es absolutamente positivo, pero tenemos que votar por la mayoría de su contenido, y la mayoría de su contenido pues era bueno. Muchísimas gracias, asambleísta Villalba. Permíteme, Liz. Yo tengo una consulta adicional, porque digo, no podemos dejar pasar la oportunidad de conversar con la asambleísta Lira Villalba sobre algo que fue noticia el día de ayer y que nosotros lo comentamos al inicio de este espacio. Uno de sus roles principales es el de fiscalizar, asambleísta Lira Villalba, y ayer vimos como país un sainete por la llegada de 8,000 vacunas, son 4,000 dosis. El gobierno había anunciado en un principio 50,000, después se dijo que 86,000, pero nosotros sabemos que en el Ecuador hay 17 millones de habitantes. Entonces, yo quisiera saber cómo usted vivió la noticia, que además los grandes medios la vendieron como un día histórico, ¿no? Un evento histórico, la llegada de estas 4,000 dosis de vacunas que han llegado al Ecuador, y cuál es además su interpretación de lo que ha sido el rol del gobierno de Moreno y del ministro Ceballos en el manejo de la pandemia. Mire, solamente con un gobierno tan mediocre como el que tenemos, se puede pensar que el país se sienta conforme con una cosa tan insignificante como lo que ha pasado el día de ayer. Después de tantos meses, quizás seamos uno de los últimos países que tenga acceso a las vacunas, y en esta cantidad. Realmente esto es una burla para el pueblo ecuatoriano. Quisiéramos, desde luego, observar qué es lo que están haciendo. Se ha convocado al ministro de Salud en varias ocasiones, también a la Asamblea. Últimamente ya no responden los llamados. Nosotros estamos seriamente preocupados por esta informalidad con la que tratan. Días antes nomás el ministro decía que no tenía fecha para la venida de las vacunas, que no sabía que eran vacunas chinas las que iban a llegar, que iban a hacer una prueba más o menos, que los que se iban a poner eran voluntarios y a su cuenta y riesgo iban a ponerse la vacuna porque era un experimento que iban a hacer con las vacunas chinas, y una serie de cosas. La desinformación es de altísimo nivel.
la irresponsabilidad es igual una cosa bárbara lo que está ocurriendo en el país, y por supuesto esto tiene que merecer la fiscalización seria de esta asamblea. Ojalá pues podamos concluir con un proceso de fiscalización, y si no, pues será la gestión y que pueda concluirlo desde luego la próxima Asamblea Nacional. Pero esto no puede quedar en la impunidad. Han dejado morir a miles de ecuatorianos a lo largo de todo el país por la negligencia del sistema de salud, por la negligencia de sus funcionarios y por la prepotencia también con la que se manejan, porque con gritar, con callar, con evadir respuestas han pensado que la solución está dada, pero el pueblo ecuatoriano está completamente claro de lo que está ocurriendo, y creo que la respuesta lo va a dar también el pueblo uno a uno en las urnas. Eso va a ser la respuesta de la inconformidad que sentimos los ecuatorianos, y por supuesto desde la Asamblea, desde nuestra función legisladora, tenemos que ser coherente con ese sentir del pueblo ecuatoriano que rechaza de manera pues fuerte y fehaciente, completa, estas prácticas que lo único que hacen es burlarse de nuestras aspiraciones de tener una vida digna en nuestro país, y de tener la garantía que es deber del Estado, de la garantía de nuestras vidas, de nuestra salud, y que lo está incumpliendo precisamente ahora todo el Estado dirigido por pues Moreno y todos sus aliados, que ahora también están de candidatos y promueven pues en su plan de gobierno las mismas acciones que pues maquinaron con Moreno, ¿no? Ahí está Guillermo Lasso hablando de la telemedicina, ahí está Guillermo Lasso hablando de los temas de la austeridad, del desempleo, absolutamente desnudando cómo ellos fueron parte principal de las acciones negligentes de este gobierno, que ya hemos visto qué consecuencias han traído. Muy amable. Gracias, legisladora. Muchísimas gracias, legisladora Villalba.